Antiguamente no había muerte. Cuando el Señor diseñó a Adán y Eva y cuando los colocó en el huerto, no había muerte. Era una eternidad que se quería vivir. Ese era el plan como tal que se quería. Pero lamentablemente con la actitud que tuvo Adán y Eva, hicieron que primero se separara de Dios y segundo que la muerte entrara al ser humano y por ende a todo el mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los seres humanos, porque todos pecaron. Y ahí dice bien clarito, que entró por un hombre, pero por ese hombre entró ¿para quién? Para todos. Entró para todos. Y hay hoy en día, pleno siglo XXI, mucha gente aún no lo ha entendido claramente. Y no ha entendido por qué necesitan a ese creador, por qué necesitan a ese Jesús. No lo han comprendido. Y por eso cuando nosotros les hablamos, mucha gente hasta discute con nosotros y nos trata de todo lo demás, porque no han entendido. La tercera consecuencia que trajo ese pecado al entrar fue que la esclavitud empezó a ser parte permanente del ser humano, la esclavitud del pecado. La gente empezó a ser esclava ¿de qué? Del pecado. El pecado comenzó a tomar autoridad sobre nuestras vidas y nosotros nos volvimos ¿qué? Esclavos de ese pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, dice la palabra. No dice por cuanto algunos, dice por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Ahora, estos acontecimientos tan tremendamente absurdos hacían necesario que una intervención divina para solucionar el problema. O sea, si hubo esto que les causé, si hubo esto que les comenté, si el pecado originó esto que yo les acabo de decir, había la necesidad de arreglar ese problema. Había la necesidad de hacer algo para que ese problema fuera solucionado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y como Dios es justo, no podía ignorar el pecado. Dios es justo y como Dios es justo no puede ignorar el pecado. Porque si ignorara el pecado, entonces Dios no sería ¿qué? Justo. Entonces dice: yo soy justo y no puedo ignorar ese pecado. Por eso dice Romanos 6:23 en su parte A: la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La gente pecó, hay que ¿qué? Morir. No hay otra. No hay otra. La gente pecó, hay que morir. Y eso es debido a la justicia del Señor. Pero, por otro lado, Dios no solamente es justo, sino Dios también es amoroso. ¿Dios también es qué? Amoroso. Y como Dios también es amoroso, en su amor Él había preparado una solución que pudiera redimir a esa humanidad, que pudiera redimirla. Y Él sabía que si lo hacía naturalmente, nunca podría haber redención. Porque nadie en el mundo era tan especial, nadie en el mundo era tan puro, nadie en el mundo era tan santo que pudiera solucionar el problema. Y Él decía: tengo que solucionar el problema. Y por eso dice: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 en su parte B. Entonces ahí la misma palabra nos muestra dos verdades. Por un lado, no voy a permitir que usted siga pecando. Porque si usted sigue pecando, la muerte la tiene segura. Pero por otro lado, quiero solucionar porque lo amo. Porque lo amo. Y como lo amo, voy a hacer un plan para que usted se pueda acoger a ese plan. Y al acogerse a ese plan, usted pueda solucionar el problema que pasó hace mucho tiempo atrás. Por eso, si usted se da cuenta, vemos en el capítulo 3 de Génesis. Ahí en el mismo capítulo 3 de Génesis vemos dos cosas. Por un lado, la paga del pecado. Nos muestra lo que sucedió por haber ¿qué? Por haber pecado en el mismo capítulo 3. Pero en el mismo capítulo 3 que nos muestra cómo es Dios de hermoso, en el mismo capítulo 3 que nos muestra que ese pecado originó todos esos problemas, en ese mismo capítulo el Señor mete y coloca la primera promesa de un Salvador. Ahí mismo la coloca. Y eso la puede usted ver en Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú
y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Le está hablando a la serpiente. Le está hablando al enemigo. Le está diciendo, ahí te estoy mostrando que voy a colocar un Salvador. Y que aunque usted lo quiera herir, usted no lo va a poder destruir. Usted no lo va a poder, ¿qué? Destruir. Amados, todos en algún momento de nuestra existencia llegamos a sentir la carga del pecado. En algún momento. Mire, si usted hoy está aquí, si hoy usted está aquí, es porque en algún momento, tal vez muchos ni se acuerdan, otros se acuerdan, pero en algún momento de su existencia, de su vida, usted sintió una carga. Usted sintió algo dentro de usted que no lo dejaba tranquilo, que como que no lo dejaba en paz. ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a sentir o a experimentar de pronto esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de ansiedad, ese vacío existencial. Yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando escuchaba a Juan Luis Guerra. ¿Cuántos conocen a Juan Luis Guerra? Amén. Juan Luis Guerra daba su testimonio y él decía, tenía todo el dinero que podía tener, toda la fama que tenía tener. Pero algo que impacta es lo que él dijo, pero tenía un vacío existencial que no me dejaba tranquilo. Tenía algo dentro de mí que no me dejaba tranquilo. Y todos en algún momento de nuestra vida, créame mi amado, en algún momento de nuestra vida todos llegamos a experimentar eso, algunos más fuerte, otros menos fuerte. Yo a veces le pregunto a la gente, oye, ¿tú cuándo llegaste a los pies de Cristo? Le dije, yo ni me acuerdo. Yo sé que yo llegué una vez a la iglesia y yo no sé, pero ya no me acuerdo. O sea, yo ni siquiera me acuerdo. Sé que un día tuve un encuentro tremendo en una alabanza, en una predicación, en algún lugar. Tuve un encuentro tremendo y empecé a llorar como bobo. Y yo no sabía por qué lloraba, pero ya había pasado como un año de haber estado yo en la iglesia. Porque a mí me sucedió algo parecido. Yo no puedo decir exactamente, fue el día tal, a las horas tal, en el momento tal, como tal vez muchos lo pueden decir. Yo no lo puedo decir. Yo lo único que me acuerdo es que yo llegaba a la iglesia y seguía en mis parrandas. Y me acuerdo tanto que me hacía en la iglesia y lo hacía porque el pastor habló conmigo y me dijo, mire, así usted esté luchando, porque yo no tomaba ni fumaba, eso sí no, pero bailaba. Aleluya. Me encantaba. Por eso ahora danzo. Pero escúchame, entonces yo lo hacía, pero el pastor me dijo, mire, aunque usted termine, me dijo el pastor ese vez, aunque usted termine a las 6 de la mañana el día domingo, lo espero en la iglesia. Pero pastor, es que lo espero en la iglesia. Y yo llegaba a la iglesia y me sentaba, no en la primera banca, pero me sentaba atrás y yo creo que todo lo que decía el pastor, yo amén, 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 porque estaba medio dormido. Pero aunque usted no lo crea, el Espíritu estaba hablando. El Espíritu estaba diciendo. Por eso cuando nosotros cogemos a un bebé, abajo, cuando cogen a un bebé y empiezan a ministrarlo, no le están ministrando al bebé para cuidarlo, le están hablando al espíritu del bebé para que el espíritu del bebé sea ministrado y reciba bendición. Aquí no cuidamos niños, aquí ministramos niños. Y usted tiene que entenderlo, eso es lo que hacemos. Por eso estas maestras y estos maestros se preparan tremendamente. Se preparan en buscar, en darle algo que valga la pena a estos niños, no en llenarlos por llenarlo y hacer cualquier bobada, porque nosotros ministramos. Entonces, todos en algún momento hemos sentido ese vacío existencial. En algún momento. No sé, vuelvo a repetir cuándo fue el suyo, pero todos hemos sentido. Y ese sentimiento nos llega a veces a algo tan profundo que decimos, Dios mío, yo quiero hacer algo bueno, pero siempre me encuentro en que la estoy embarrando. En que yo no voy a poder agradarlo hacia el Señor, porque mire, yo soy mentiroso, mire, yo quiero hacer esto, mire cuántas veces yo voy allá y me persino y sigo en las mismas. Cuántas veces yo le prendo la velita a la Virgen y sigo en las mismas. Y siempre tratamos de justificar, porque hay un vacío existencial, porque hay algo dentro de usted y de mí que tiene que ser solucionado. Que tiene que ser solucionado. Y es ahí donde usted tiene que decir, Señor, hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que yo no comprendo, pero que si tú a mí me las vas explicando poco a poco, yo voy a poder ir entrando en lo que tú quieres que yo entre. Por eso cuando nosotros compartimos la palabra a una persona, nunca le decimos,
A una persona nunca le decimos, usted, que es que yo soy católico. Usted es católico, ok. Yo no te voy a decir que renuncies al catolicismo. Y muchos me dirán, ¿cómo así, pastor? No, yo necesito es que usted se disponga, abra su corazón y que Cristo entre a ser parte de su vida. ¿Quién es el que lo va a cambiar a él? Jesús, no yo. Es Jesús. Por eso usted nunca verá aquí de pronto que nosotros hacemos el llamado, no porque sea algo malo, no. Pero nosotros nunca hacemos el llamado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga a usted de hablarle. ¿Cuánta gente pasa al frente después de un codazo de la mamá, del papá, del primo hermano, de mujer, del mocho, de cualquiera? Y pasa al frente a hacer una oración que ni siquiera de corazón lo sintió. Y después terminamos diciendo, ahora dé la vuelta y salude a sus hermanos. ¿Qué hermanos? Si no ha habido un cambio, si no ha habido una transformación real. Por eso el Señor es el que lo transforma a usted. Lo que tenemos que hacer nosotros es hablarle, evangelizarle y que sea el Señor quien entre en su corazón y haga lo que tenga que hacer. Él se va a encargar de sacarlo donde tiene que sacarlo. Pero la obligación mía es decirle a usted, para que el corazón suyo sea abierto de la mejor manera, reciba al Señor Jesucristo y decirle yo, después de que usted haga esto conmigo, yo lo invito a que usted coja la Biblia y empiece a leerla. Ahora, si usted quiere venir acá, bienvenido, pero si no, coja la Biblia y empiece a leerla. La Biblia se va a encargar de hablarle a cada persona. Entonces, ahora, viendo esto, ya el Señor lo tenía fríamente calculado y entonces dijo, voy a dejar en la palabra ciertas profecías que apunten hacia el Salvador. Voy a dejar en la palabra ciertas profecías que apunten hacia lo que yo quiero que apunten, o sea, hacia el personaje que va a traer solución a su problema. Y entonces aparece el segundo principio que quiero hablar, las profecías de un Mesías sufriente. Las profecías de un Mesías sufriente. Estas profecías es lo que nosotros llamamos el plan revelado a través de los siglos. Dios reveló un plan a través de los siglos y lo dejó escrito en la palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted lee la Biblia, pero empieza usted a leer la Biblia y lee unas cosas que uno dice, wow, eso estaba escrito aquí, yo ni me había dado cuenta. Como dijimos anteriormente, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Porque Dios nunca te deja sin esperanza. Dígale al que está a su lado, usted no pierda nunca la esperanza. Dios no lo va a abandonar. Sino que a través de sus profetas dejó claramente anunciado la venida de un Salvador. A través de sus profetas. Ahora, debo aclarar, y en eso sí tengo que ser claro. Debo aclarar que en el Antiguo Testamento no hay una sola mención explícita de Jesús ni de su crucifixión. O sea, no hay un solo texto en el Antiguo Testamento que diga Jesús fue crucificado. Usted no lo va a encontrar. Usted no lo va a encontrar. Y tal vez aquí dirá, ¡ay! El pastor se la fumó verde hoy. No, es que así en la palabra usted no lo encuentra. No hay una sola porción que diga Jesús fue crucificado. Amén. Pero hay varias profecías que los cristianos interpretamos como predicciones de la muerte de la cruz. Hay varias de ellas que cuando uno las interpreta, cuando uno se da cuenta de que hay algo está insinuando sobre la cruz del Calvario. Por ejemplo, Isaías 53. En Isaías 53 el profeta describe un asombroso detalle, la pasión de Cristo. Dice el verso 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores por todos nosotros. Y cargó con nuestros dolores, con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Verso 7. Fue oprimido y fue afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Esta profecía, para que usted la entienda, mi amado, fue una profecía que fue escrita 700 años antes de que llegara Cristo.
Una profecía escrita 700 años antes de que llegara Cristo. Y mostraba que su sacrificio no fue un accidente. No iba a ser un accidente, sino que iba a ser el cumplimiento de un plan divino. Eso es lo que nos muestra esa profecía. Que no fue un accidente, sino que fue el cumplimiento de un plan divino. Salmo 22, 16 dice la palabra también esto. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Me horadaron, o sea, lo traspasaron. Las manos y los pies. Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y veamos otras profecías que también son importantes acá. Por ejemplo, la de que nacería de una virgen, Isaías 7:14, que se cumple en Mateo 1:23. O la otra, sería traicionado por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12, y se cumplió en Mateo 26:15. O sea, Dios con precisión, mi amado, Dios con precisión absoluta mostró a lo largo de la historia cómo su plan se iba a cumplir. Cómo su plan se iba a cumplir. Por eso cuando la gente le hablaba a cada uno de estos judíos, sabían que esos judíos sabían todas estas profecías. Y sabían que si no era porque no querían entender, pero no era porque no les las sabían, era porque no querían entender. Pero que si se las sabía, se las sabían. Ahora, con base en esto, viene el tercer principio que quiero hablarlo esta tarde, este día. Jesús el Cordero preparado antes de la fundación del mundo. Es el tercer principio. Jesús el Cordero preparado antes de la fundación del mundo. Jesús fue preparado antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Dios no improvisó la cruz. La cruz no fue una improvisación que dijo Dios, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Adán y Eva la embarraron, ¿ahora yo qué hago? ¿Qué hago? Y empezó a pensar, ay, no, Él ya lo tenía todo resuelto. Él ya lo tenía todo resuelto. Pedro lo dejó claro. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. O sea, usted no fue redimido por ser redimido. Usted no fue redimido por cosas humanas. Usted fue redimido porque yo quise redimirlo con una sangre que vale más que cualquier cosa. Aquí está diciendo, fuiste rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Usted, mi amado, con todo respeto se lo digo, usted nada más y nada menos vale la sangre de Jesús. Por eso cuando usted esté a solas y vaya a cometer un pecado y esté el diablo ahí, atrévase a parar y decir, Dios mío, yo valgo tu sangre. Y si yo valgo tu sangre, no tengo por qué llegar a esto. Porque estarías despreciando, escupiendo la sangre del Salvador. Esto ya fue destinado de antes de la fundación del mundo. Mire, la cruz del Calvario no fue un plan B. La cruz del Calvario no fue un plan B. Dios no reaccionó al pecado. Él ya tenía el plan antes de crear el mundo. Él ya tenía todo listo, mi amado. Y esto nos muestra, cuando ya uno mira este plan, cuando uno ya mira que la cruz no fue un plan B,
ni porque se le ocurrió por ahí, sino que ya tenía todo calculado como tal. Esto nos muestra, primero, su amor eterno por nosotros. Diga conmigo, Dios me ama eternamente. Dígalo otra vez, Dios me ama eternamente. Segundo, su soberanía sobre la historia. Dios es soberano sobre toda la historia. Diga conmigo, Dios es soberano de toda la historia. Y tercero, su fidelidad y sus promesas. Dios es fiel y cumple sus promesas. Diga, Dios es fiel y cumple sus promesas. Ahora yo quiero decirle algo para que usted lo piense. Mis amados, si Dios diseñó un plan perfecto para salvarnos, si diseñó un plan super, hiper, mega, recontra, ultra, es precioso para salvarnos, ¿será que podemos confiar en que su plan para nuestra vida también es perfecto? Claro. Mi amado, mi amada, si Dios diseñó un plan perfecto para salvarlo a usted, ¿cómo se atreve usted a pensar que Él no tiene un plan para su vida perfecto? ¿Cómo te atreves a decir que Dios se olvidó de ti, que no tiene un plan para ti, que tú no sabes ni para dónde vas? Que habrá momentos en que te sientas que ya no sabes qué hacer, es diferente. Pero mire, yo el martes pasado prediqué algo que creo que fue espectacular y que ojalá usted lo pueda ver antes de que en Facebook lo borren, porque solamente va a durar 30 días, ahora las grabaciones. Pero dije bien clarito que la mano bondadosa de Dios estaba sobre un personaje. Y que por eso un rey llamado Artajerjes, que era un rey malo, entre comillas, le dijo, pídame lo que quiera, porque la mano de Dios está sobre usted. Es por eso que yo le voy a dar todo lo que usted quiera, no porque usted es muy bonito. Y después dijo, ¿por qué la mano bondadosa de Dios estaba sobre este personaje? ¿Por qué estaba? Porque este personaje tenía claro 3 cosas. 1, estudiaba la Biblia, estudiaba la ley, la estudiaba claramente. 2, porque aplicaba lo que estudiaba. Y 3, porque enseñaba lo que estudiaba y lo que aplicaba. Y entonces dije que como hacía estas 3 cosas, estudiaba, aplicaba lo estudiado y enseñaba lo estudiado, dice, la mano bondadosa de Dios estaba sobre este personaje. Estaba sobre Esdras. Estaba sobre Esdras. Y esa misma, el Dios está diciendo hoy sobre tu vida. Si tú anhelas que la mano bondadosa de Dios esté sobre ti, mínimo, anhela hacer estas 3 cosas. Estudiar la palabra, aplicar la palabra y enseñar la palabra. Entonces vuelvo a repetir, mis amados, si Dios diseñó un plan tan perfecto para salvarte, ¿cómo se te ocurre a ti pensar que no tiene un plan para ti? Puede que en este momento estés viviendo situaciones tremendas. Puedes que en este momento estés viviendo situaciones o momentos bien apremiantes, bien difíciles, que no sabes el camino que debes coger. Puede que lo estés viviendo, pero yo te voy a decir, no importa lo que estés pasando, te aseguro en el nombre de Jesús de Nazaret que tiene un plan perfecto para sacarte de esa situación. Dale ese aplauso al Señor. Nuestra salvación está asegurada en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Si nuestra salvación está asegurada en Cristo, tu vida también está asegurada ¿en quién? En Cristo. No dependemos de nuestros méritos. Usted no depende de sus méritos, usted depende de la gracia del Señor. Y si Dios planeó la redención desde antes de la creación, ¿cómo no voy a confiar en Él? ¿Cómo no voy a confiar en Él? Por eso hoy el Señor te dice, acércate a mí. Acércate a mí. Todo lo que yo hoy te expliqué, de lo que sucedió en la cruz del Calvario, de lo que realmente sucedió por el pecado, yo lo hice porque quería que tú te dieras cuenta, pero también te di una solución, que tienes que agarrarte de esa solución y vas a ver cómo tu propia vida cambia de una manera tremenda. Tal vez vuelvo a repetir y termino con esto. Tal vez estés viviendo momentos difíciles. Tal vez estés viviendo momentos apremiantes. Yo en estos días pasados le decía al Señor, Señor, ¿cómo es esto que a estas alturas esto y esto y esto? Y todavía tener que esto y todavía tener que aquello. Y el Señor me decía, cuestión de días. Cuestión de días. Yo no me voy a mover como usted quiere que yo me mueva.
yo me voy a mover como yo quiero, pero usted se va a dar cuenta que usted va a ser bendecido por ese movimiento. Y hoy el Señor te dice a ti, Él no se va a mover como tú quieres, pero Él se va a mover por amor a Él y porque Él te echó el ojo a ti y no te lo quiere quitar. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Un momento, cierra tus ojos por un momento. Y hoy dile al Señor, Señor, tú me has hablado, Padre amado. Y entre todo lo que hoy tú me dijiste, entre todo, tú me dijiste que si habías diseñado un plan tan perfecto, para salvarme, ¿cómo no vas a diseñar un plan perfecto para mi vida? Mi amado, hoy quiero decirte de todo corazón, Dios un día te escogió a ti, me escogió a mí. ¿Por qué? Porque Él lo quiso. No porque tú eras especial, no porque tú tenías muchos estudios universitarios, o porque tú tuvieras dinero, o porque tal vez tú tienes un corazón tan grande que no te cabe en el pecho. No, Él no te escogió por eso. Dice la palabra que de lo vil y menospreciado escogió el Señor para poder avergonzar a los que debe avergonzar. Dios utilizó una cantidad de profetas humildes y los puso frente a tremendos reyes de la época para que a través de esos profetas esos reyes fueran humillados y se dieran cuenta que el poder absoluto lo tenía Dios. Y ese Dios que aparece en la Biblia es el Dios que hoy está a tu lado. Es el Dios que te dice: yo te amo, yo te escogí, yo te llamé con llamamiento santo. En medio de todos los que estaban a tu lado, yo te escogí a ti. En medio de todos los que estaban allá a tu lado, yo te escogí, te llamé, te preparé, te he apartado. Y tal vez tú me dices que te ha costado, y yo te digo: sí te ha costado, pero lo que yo tengo para ti es mejor que lo que hasta ahora has tenido. Que no me has entendido, dice el Señor, no importa. Yo no necesito que me entiendas, yo necesito que me creas. Y al creerme, yo necesito que me obedezcas. Y si tú me crees o si tú me obedeces, vas a darte cuenta hasta dónde soy capaz de llevarte. Porque de lo vil y menospreciado utilizo para avergonzar a los sabios. Y si yo te escogí es porque tengo muchos sabios a quien avergonzar, y te quiero utilizar a ti. Por eso lo que estás viviendo y lo que estás pasando, no te preocupes, es un proceso en el cual yo te tengo, porque cosas mejores y mayores estoy para entregarte. Porque cosas mayores estoy para entregarte. Solamente descansa. Si quieres que mi mano bondadosa esté sobre ti, escudriña mi palabra lo mejor que puedas. Trata de vivir lo que ahí lees, y por el que salga por frente a ti, enséñale lo que ahí está escrito, y mi mano bondadosa estará sobre tu vida. Señor, te doy gracias por este tiempo precioso que nos has dado. Yo bendigo cada persona que hoy ha estado en esta casa, Señor. Bendigo cada persona que nos vio a través de la internet o que nos verá, Padre amado, a través de YouTube, Señor, en otros países y en otro tiempo, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que los ayudes cada día. Te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, Padre. Te pido que cada uno de ellos pueda entender a qué tú los has llamado, Padre amado. Te pido que tú los puedas comprender, Padre amado, o mejor, que ellos puedan comprenderte lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Padre, yo te pido que restaures los hogares, Padre de la gloria. Pero también yo te pido que las oportunidades nuevas que tú traes a nuestras vidas sean aprovechadas de la mejor manera, y que podamos ser bendecidos
como es tu deseo. Señor, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Padre amado. Te pido que sigas obrando en cada una de las actividades que esta iglesia tiene, en cada una de las actividades que iremos haciendo, Señor. Que tu gloria sea manifiesta en cada uno de nosotros. Y que esta semana, Padre amado, tú puedas mostrar tu gloria en la vida de cada uno de ellos. Y ellos puedan decir: Señor, sigues estando conmigo y te doy gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si puede dar un aplauso grande al Dios de la gloria. Y antes de orar para despedirnos y de invitarlos, nos vemos el martes, mis amados, 7:30 por Facebook Live. A ustedes quiero darles, sobre todo a las damas, muchas gracias por haber estado ayer en esa reunión de mujeres. Fue hermosa. Sé que varias mujeres de pronto no pudieron venir por alguna razón, pero estuvo muy bien, muy chévere. De verdad que gracias a las que vinieron, porque sé que son cosas hermosas que hacemos para cada uno de ustedes. Así que mil y mil gracias. Esperamos que para la próxima, las que no pudieron, pues nos puedan acompañar también. Y prepárense, porque también vamos a empezar a trabajar los hombres. Vamos a empezar a trabajar. Yo les estoy informando qué día, yo les estoy informando lo que vamos a hacer. Así que prepárense. Damas, por favor, empiecen a golpear duro a su varón. Diga: prepárese, porque usted tiene que ir a ese lugar, porque usted tiene que estar ahí en ese lugar. Amén. Porque usted tiene que hacerlo. Y hombres, ustedes tienen amigos. Yo a veces los veo a ustedes en las redes sociales, porque yo observo mucho las redes sociales. Y usted dirá: claro, pastor, no tiene nada que hacer. No, así, aunque no lo crea, estoy pastoreando mucha gente. Y observo, y mucha gente tiene muchos amigos. Invítelos. Diga: oiga, lo invito, mire, vamos a pasar un tiempo chévere.